Y tenemos a Jorge. Y Jorge, pues evidentemente te paso la bolita pensando en cuál es tu opinión sobre todo lo que está sobre la mesa y sobre todo poniendo el acento en los medios de comunicación que han estado tratando de legitimar esta mal llamada verdad histórica y que hoy incluso se atreven a sostenerla. ¿Qué opinas tú, Jorge? Sí, Alina, muchas gracias, te estaba escuchando detenidamente. Sí, mira, yo veo cosas muy importantes en todo lo que ha sucedido en estos días y que representa también un trabajo pues amplio y de compromiso por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, esta es una promesa que hizo en campaña el presidente de decir vamos a lograr, o sea, no vamos a olvidar este caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en Iguala y vamos digamos, a realizar lo que está lo conveniente. Y entonces, después de 4 años, después de un proceso de investigación, pues se ha logrado ya avanzar en esto, cosa que no hubiera pasado con gobiernos del PRI o del PAN que hubieran mantenido y perpetuado la impunidad. Entonces, creo que eso sí hay que reconocer, me parece, este hecho. Otra cosa que también mencionabas, sí que es muy importante, es que con esta captura que se hizo de Jesús Murillo Caram, pues se establece que no hay intocables, ¿no? Es decir, no es cualquier personaje Murillo Caram. O sea, claro, fue procurador con Enrique Peña Nieto, pero fue presidente de la Cámara de Diputados un tiempo, fue senador, fue gobernador de Hidalgo, fue secretario general del PRI. Entonces, no es cualquier figura, no solamente el procurador que estuvo involucrado en un acto deleznable, ¿no? Para ocultar un crimen atroz, sino que lo que representa que sea capturado, me parece que eso también es algo importante y es algo muy simbólico en este proceso que estamos viviendo, en donde se está buscando hacer justicia con el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Ahora, otra cosa que también veo y que es muy importante es la cuestión de la transparencia en este caso. O sea, siempre se le ha acusado de la derecha y muchas asociaciones civiles han acusado a este gobierno de no ser transparente, de no tener la información abierta, de que no sé, cada 2 o 3 semanas Reforma dice que el gobierno de Andrés Manuel es un gobierno que no abona la transparencia y que oculta información. Creo que lo que se ha hecho con este caso al abrir las investigaciones y creo que son 9 anexos, que son más de 2,000 páginas en total, pues me parece que es algo importante y eso crea un vínculo entre la ciudadanía que puede acceder a esa información y no lo hace ya vía vía otra forma o un informe de periodístico o alguna otra cosa, sino que puede acceder, puede leer, puede establecer, por ejemplo, las diferencias entre la verdad histórica y lo que se concluye en el informe y también puede informarse para tener una mayor percepción de lo que ha sucedido. Entonces, esto me parece que también es importante y que rompe en muchos sentidos con esta opacidad que hubo en todo momento de parte de información oficial en el gobierno de Enrique Peña Nieto con el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y el otro punto es que también debemos de juzgar como bien lo mencionabas, a todos los medios de comunicación. O sea, también hay que señalarlo, a todos los medios de comunicación, a los voceros, muchos de estos medios de comunicación, incluso hubo libros, ¿no? Que prácticamente alababan la verdad histórica de Murillo Karam, y creo que también hay que señalarlos y también hay que poner el acento en eso. O sea, lo de Carlos Marín es un caso el más grotesco, uno de los más grotescos, pero no solamente él. Hubo un conjunto de periodistas, hubo un conjunto de medios de comunicación que defendió la verdad histórica, que se burló de las críticas que existían y que fue en realidad un soporte del régimen de Enrique Peña Nieto para mantener esta historia
y que incluso hoy lo siguen manteniendo. No sé si en muchísimos casos y muchísimos analistas ya están hablando, ¿no? De que en realidad, pues la investigación que concluyó hace unos días y que se dio a conocer, pues no varía prácticamente nada de la verdad histórica, cuando hay en el informe un cuadro incluso con las grandes diferencias que existen en torno a eso. Entonces, por supuesto que los medios no son esta cuestión de independientes, de neutrales, de que solamente informaban, sino que fueron partícipes de esta construcción de la verdad histórica de Murillo Karam, y que al final pues es la construcción de todo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues mira, Jorge, yo coincido totalmente, ¿no? Con lo que estás planteando. Incluso me atrevería a ahondar bastante más en estos puntos que pones. No solamente son medios de comunicación que han insistido en la neutralidad, ¿no? Y que también se ha comprobado durante muchísimo tiempo que esta llamada neutralidad tenía que ver con el financiamiento expreso, no solamente en este caso del gobierno, ¿no? A través de publicidad y los contratos millonarios que tenían, sino también incluso de agentes extranjeros que ahora son más claros, que ahora estamos más conscientes de ellos, sobre todo a través de la sociedad civil, ¿no? La USAID, la Ney Foundation, Atlas Network. Creo que todo eso cada vez se va develando, y en el 2014, cuando pasa lo de Ayotzinapa, se hablaba de que quienes posicionábamos estos temas parecía que estábamos conspirando, que esto no era real, que los medios realmente eran objetivos, eran neutrales, que cuando eran de derecha era incuestionable que se dijera que fueran periodistas, pero cuando alguien pugnaba por las causas sociales, entonces sí había que deslegitimar, y creo que ese ha sido el caso, ¿no? Sobre todo los youtubers, el caso de medios independientes, donde se cuestiona realmente el cargo. Pero no solamente los medios, Jorge, creo que hay algo que poníamos sobre la mesa también en días pasados con este caso de Ayotzinapa, que tiene que ver con esa transparencia que tú mencionas, una transparencia que ahí está. Incluso analizábamos este primer informe de la comisión por Ayotzinapa. Sin embargo, veíamos muchísimas hojas desde ese primer informe que todavía estaban marcadas con negro, ¿no? Que sea por no violentar el debido proceso, por no pues dar a conocer información sensible, ¿no? O que permitiera omitir algunas investigaciones. Veíamos todavía varios mensajes que fueron recopilados, varias decenas de miles de mensajes que se fueron recopilando durante este tiempo de las investigaciones. Eso nos haría llevar, no sé si tú coincidas, en que esto es aún más complejo de lo que de por sí ya es. No solamente es el hecho de los estudiantes, no solamente es Guerreros Unidos y los Rojos, la disputa con el rol de la policía local, estatal, e incluso el rol que tiene el Batallón 27 de Infantería, sino además todo lo que no sabemos. ¿No te parece eso como todavía aún más sorprendente, el saber que podemos esperar mucho más? No sé, también esto lo ligo y con eso te paso el balón, y el presidente López Obrador, que Enrique Peña Nieto no está nuevamente en esta lista a investigarse, el general Cienfuegos. Sin embargo, no hay pacto de impunidad. Cuando vemos esto, que todavía no sabemos del informe, pero también sabemos que dice el presidente que no hay pactos de impunidad, ¿qué te viene a la mente? ¿Ante qué estamos, Jorge? Bueno, sí, es creo que un caso muy complejo. Evidentemente hay muchísimas, quien haya descargado el informe, la última versión del informe, o el informe más bien, pues tiene un montón de cosas en negro que además han sido ya muy comentadas, y que, bueno, por el debido proceso y por cómo están las cuestiones de la investigación, pero sí me queda claro que hay una intención, ¿no? de mostrar esto, que hay muchos otros elementos que no han sido, por la misma proceso de la investigación, que creo que no conocemos y que me imagino que en algún momento vamos a llegar a conocer. Eso, digamos que es por un lado. Ahora, lo otro es que es todavía un proceso, ¿no? Es decir, el caso de Murillo Karam, la captura, creo que es un símbolo importante, es un hecho de decir, estamos buscando hacer justicia, estamos buscando que no exista la impunidad, y estamos buscando que estos personajes que parecían que jamás iban a ser tocados, ¿no? Ni con el, ¿cómo se dice?, con el pétalo de una rosa, pues lo están haciendo en este momento, y ese mensaje que se envía es muy importante. Ahora, creo que también la exigencia debe ir hacia el Poder Judicial, es decir,
¿Cuáles van a ser los procesos que el Poder Judicial va a establecer para lograr que no exista la impunidad? ¿Cómo se van a realizar los juicios? ¿Cuáles son las condiciones de la Fiscalía para establecer y para que esta Fiscalía tampoco, que además ha sido una Fiscalía muy criticada, tampoco establezca y tampoco sean casos que sean fácilmente derribados? Y creo que es ahí donde debe de estar la próxima discusión acerca de este caso. Ahora, en el caso de Enrique Peña Nieto, por supuesto que Enrique Peña Nieto, como un presidente que llegó a final del sexenio cargando muchísimos elementos negativos, cargando con un alto grado de corrupción, con los casos violentos de Ayotzinapa, con el caso de Ayotzinapa, con los gasolinazos, en fin, con muchísimas cuestiones que sucedieron en su sexenio. Y por supuesto que hay un clamor popular, un clamor de la gente que le gustaría ver a Enrique Peña Nieto en la cárcel. Habría que ver si existen estas condiciones. A mí me parece que no existe un pacto de impunidad, es decir, una cuestión que se haya firmado entre el gobierno de Andrés Manuel o Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Yo no voy a hacer nada, hay un pacto de impunidad. Me parece que eso no es, incluso hoy en la mañana lo dejó en claro. Yo le reconocí a Enrique Peña Nieto, dijo Andrés Manuel, que no se haya involucrado en el proceso electoral del 2018, pero eso no significa que haya un pacto de impunidad. Y entonces, claro, también existe un discurso medio extraño de parte de la derecha, una parte de los panistas, incluso varios de la comentocracia conservadora que dicen hay un pacto entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para que no se le toque a Enrique Peña Nieto. Me parece que eso no existe, pero habría que ver hasta dónde va este proceso y cómo se va desarrollando y especialmente cuáles son los elementos del Poder Judicial, porque al final los jueces, el Poder Judicial y todo lo que representan, pues siempre quedan como oculto, ¿no? Como que no se le puede exigir, como que no se le exige, y me parece que es ahí importante donde también debe de existir esta discusión y esta presión en este momento hacia ese poder y hacia pues que se juzgue y que no haya cualquier elemento jurídico leguleyo que diga no se puede y entonces todo va a seguir igual, ¿no? Entonces creo que en ese sentido va mi posición. Antes de que te vayas, Jorge, últimos temas, ¿no? Que podemos ir desmenuzando de todo lo que ha implicado el caso Ayotzinapa. No quisiera dejar de lado, sobre todo también a los familiares, ¿no? Yo he insistido mucho en que no dejemos de estar atentas a lo que ellos vayan a decir, a lo que ellos y ellas tengan que comunicar durante estos años. Incluso hay familiares, hay padres, madres que hoy no están presentes, ¿no? Que han fallecido durante estos años de investigaciones por enfermedades nerviosas, diabetes. Ha sido muy complicado también sostener esta lucha y yo vuelvo a hacer el llamado a quienes nos estén viendo, a quienes nos estén escuchando, a no dejar de lado a las víctimas, siempre pensar en lo que ellas comuniquen, ellas tengan que decir, sea desde los centros de acompañamiento, del Centro PRO, del Centro Tlachinolan, como también pues las mismas voces y sobre todo ellos y ellas que siguen ahí en el andar. Sé que siguen procesando todo esto que se ha informado, pero seguramente tendremos más declaraciones, más informes de su parte durante estos días. Y antes de cerrar, vamos a escuchar este video, un pedazo de este video, de estas declaraciones que da el presidente López Obrador en la mañanera del día de hoy, en donde dice que el mismo Murillo Karam se inculpa. Vamos a escuchar qué dijo esta mañana. En el caso de el procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa. De acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía, él sostiene, a ver si pones, esto es lo que dice el fiscal cuando le estamos informando a los padres.
¿Ya? Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo Federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del Estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables. Pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el Procurador General de la República, Jesús M., se presentó ante los medios y señaló lo siguiente: estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la Agencia de Seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación. Ante esa afirmación, sí. Pero a ver, ¿por qué no repites eso? A veces es que quiero que eso… A ver. Despacito. Los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014. A ver, ahí está, Jorge. Bueno, parte de este informe que además es bastante completo. No solamente se trata de Murillo Karam, eso hay que dejarlo claro. El informe de la Comisión de Ayotzinapa, más tarde vamos a tener las imágenes de todo lo que contiene. Tiene varios anexos. Durante la conferencia de prensa se ha anunciado que tiene un anexo sobre fichas de búsqueda, bitácoras de campo, reportes diarios de búsqueda SINAL. Tiene también las reuniones de trabajo de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. El anexo 5 dice informes a la Comisión. El anexo 6, asistencia técnica internacional, atención a víctimas, análisis telefónico. Eso nos ha llevado a tener, obviamente, pues una información mucho más amplia, que no nada más se relega al caso de Murillo Karam. Sin embargo, claro que es simbólico. En todo esto, ya hablamos de los medios de comunicación, ya hablamos de Murillo Karam, hablamos de la posición que ha tenido el gobierno sobre no impunidad también. ¿Qué sabor te deja, Jorge? ¿Con qué quisieras cerrar sobre esto que va hasta ahora en el debate público sobre este informe de la comisión? Sí, bueno, a mí me deja, por supuesto, que creo que lo importante es que se haga justicia y que no quede impunidad. Este caso, que ya pronto, ¿no? En unos cuantos años va a cumplir 10 años, me parece que es un hecho de cómo, digamos, muy simbólico de la forma en cómo el país se logró, digamos, caer en un proceso de completa decadencia, ¿no? Es decir, grupos del crimen organizado actuando de forma impune con relación a policías municipales y con un gobierno encubriéndolo, con un ejército también participando en el encubrimiento y también sabiendo que estaban sucediendo un crimen y que además no lo detuvieron. Entonces, creo que simbólicamente Ayotzinapa representa, por un lado eso, pero también representa, por otro lado, una cuestión del despertar, no despertar, pero sí de la conciencia de muchísima población que en su momento se manifestó por estos hechos indignos, que hubo un montón de marchas y que hubo un montón de digamos, de movilizaciones, y también la conciencia de los familiares de los desaparecidos, de los estudiantes desaparecidos, y por supuesto este régimen que se fue resquebrajando y que en el 2018 perdió en un proceso electoral. Creo que es muy simbólico lo que está sucediendo. Por supuesto que no estamos llegando al elemento de la justicia aún, que todavía hace falta mucho, que este es un proceso que apenas existe, que están los culpables, digamos, de perpetrar estos hechos, y que también están los culpables y que también están siendo señalados los culpables de ocultarlo, ¿no? De formar esta verdad histórica que representa pues una mentira en muchísimos sentidos, y creo que eso es algo que nos debe de traer esperanza, pero también
tener consciente de que todavía falta mucho en este proceso y que hay muchas cosas, pero creo que hay elementos importantísimos como la captura de Jesús Murillo Caram, que no es cualquier personaje de la política, sino que es una persona que tiene muchísima fuerza y que tenía muchísima fuerza en los gobiernos anteriores. Entonces creo que hay elementos y por supuesto que el proceso sigue y ojalá esto sea y concluya de una forma muy digna y concluya con justicia, que es algo que me parece que la gente necesita porque creo que un país sin justicia es un país que no está encaminado a un buen desarrollo y a una buena perspectiva y a una esperanza pues de vivir en una nación mucho más justa y donde los culpables pues sean castigados y no existe esta impunidad que ha carcomido al país durante muchísimos años. Muchísimas gracias, Jorge. Pues no me queda más que agradecerte nuevamente estar en esta mesa de diálogo y preguntarte dónde te pueden seguir, dónde pueden encontrar tu trabajo. Sí, pues estamos en Polemón, ahí participo, colaboro. Polemón.mx es revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter. Yo estoy como JG Naredo y como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Y el periódico Regeneración ya salió el nuevo número. Creo que está subido a la página del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en Morenflix. Y bueno, pues ahí pronto también se estará repartiendo en físico en buena parte del país. Y muchísimas gracias, Alina, por estar acá. Estoy muy contento de haber participado contigo. Ya sabes que te estimo mucho y te aprecio mucho. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Jorge, y seguramente nos veremos ya sea participando juntos en una mesa o nuevamente aquí conduciendo o como sea, sé que nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias, Jorge, que tengas buen día. Gracias a ti, hasta luego.